Hola, bienvenidos a este nuevo episodio en nuestro canal de YouTube. Hoy es un día que es muy especial, porque es un día que es una nota, porque hoy es el día de Santa Cecilia, patrona, santa patrona de los músicos. Por eso fue que me puse esta camisa que me regalaron mis queridos amigos y hermanos del alma, los esposos Ayala Campos, y esta corbata que también me la regalaron una gente muy querida, aunque esta corbata han debido regalársela a nuestro admirado y querido trompetista venezolano Pacho Flores. Así que voy con la historia de Santa Cecilia y el Día del Músico. Hace unos años, Marisela Valero, quien era productora de nuestros programas de Divagancias con Zapata y luego con Laureano Márquez, y también productora de nuestros programas con Valentina Quintero, Los Cuentos de Camino, ella la nombraron directora de Cultura del Estado Miranda. Y en ocasión del día 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, habíamos varios músicos que íbamos a ser condecorados, y me pidió para que yo hiciera el discurso de orden. Por supuesto, siempre da miedo un discurso de orden porque es ponerte en evidencia. Pero bueno, sencillamente me empecé a preguntar, bueno, la investigación que comencé a hacer y me preguntaba, ¿y por qué Santa Cecilia es santa patrona de los músicos, Santa Cecilia de Roma? Se sabe que ya es del siglo III, falleció en el siglo III, en el año 200 y algo. Se sabe también, hay muchos textos por allí que hablan de su matrimonio con Valeriano, quien fue después San Valeriano, de Tiburcio, quien después fue San Tiburcio, de Máximo, que fue San Máximo. Es toda una historia que está asociada a los mártires del cristianismo en los comienzos de esta historia. Les decía que estamos hablando de Santa Cecilia, siglo III, años 200 y tantos. Se supone que su muerte ocurrió el 22 de noviembre. También se sabe que ella en el siglo de oro español, en el siglo XVI, en 1594, el Papa Gregorio XIII la nombra santa patrona de los músicos. No se sabe por qué es nombrada santa patrona de los músicos. Lo que se supone es que cuando ella iba a casarse con Valeriano, hay un diálogo que está por allí muy publicado, que la Iglesia Católica dice que eso es parte de una leyenda romántica, pero eso no tiene rigurosidad histórica, pero habla de que ella cantaba en su corazón a Dios. Es la única referencia musical que tenemos de Santa Cecilia, que ella en su corazón cantaba a Dios. Por cierto, que es una manera de reivindicar a la mujer, porque recuerden que en aquella época la mujer no podía cantar en las iglesias, hasta historias muy recientes es cuando a la mujer se le permiten ciertas libertades que eran consideradas libertinaje con respecto a la práctica musical. Pero si revisamos esto de por qué ella es santa patrona de los músicos, repito, no sabemos por qué es la cosa. Miren, ejemplos de santos patronos. San José, patrono de los carpinteros, ya sabemos por qué. Santo Tomás Moro era abogado, por supuesto, patrono de los abogados. Pero Santa Cecilia, ¿por qué es patrona de los músicos? ¿Por qué? Porque aquello que ella cantaba con Dios. Mire, eso no está absolutamente aclarado. Lo cierto es que a partir del año 1695 en Europa, en Escocia, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, se comienza a celebrar el día 22 de noviembre como el día de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. En el año 1920, aquí en América, en Brasil concretamente, comienza a celebrarse el Día de Santa Cecilia el 22 de noviembre. ¿Por qué el 22 de noviembre? Porque el 22 de noviembre es el día que ella fallece. Y entonces se dice que fallece, pero va a la eternidad. Es una manera de ver, una manera romántica también de ver esta historia. Hasta el siglo XV, hasta la Edad Media, el patrono de los músicos era San Juan Bautista.
hasta que llegó Santa Cecilia y, como dicen por ahí unos malintencionados, Santa Cecilia destronó de ese patronato a San Juan Bautista. La historia de Santa Cecilia no comienza a aclararse sino a partir del siglo V, cuando se encuentran las llamadas actas de Santa Cecilia. Las actas son esos libros, esos textos, esas informaciones escritas donde se habla de los mártires. Y siendo Santa Cecilia un mártir, por supuesto, pasaron 300 años antes de que se supiera algo de Santa Cecilia. En la Edad Media comienzan los pintores a hacer todas las representaciones iconográficas de Santa Cecilia. Y hay algo que a mí, les confieso aquí, que a mí me llamó mucho la atención cuando hice aquel discurso de orden del cual les comencé a hablar. Pues resulta que una de las representaciones aparece Santa Cecilia tocando un órgano con un teclado con teclas blancas y teclas negras. Y el órgano no existía cuando Santa Cecilia. 3 siglos antes de Cristo, en Alejandría se inventó un instrumento que se llama hidráulis. Y el hidráulis, hidro, agua, aulis, flauta, viento. Era un instrumento que era por presión de agua sobre unas columnas, el viento hacía que soplaran, que sonaran unos cilindros que estaban allí de diferentes grosores. El asunto es que ese hidráulis es siglo III a.C., pero el órgano con teclas negras, teclas blancas y teclas negras, como un teclado de piano, el que todos conocemos, eso no existía. Aparte de eso, otra de las iconografías de donde aparece Santa Cecilia, aparece ella con un laúd o ella tocando un instrumento parecido a un piano, que tampoco existía para esa época, y un laúd que es de la época de la Edad Media. Y recordemos que la Edad Media termina en el siglo XV. A raíz de la invasión aquella de los árabes a Europa, llega el laúd y todas estas historias que ya hemos comentado alguna que otra vez. El asunto es que el laúd no existía cuando Santa Cecilia. Tampoco existía el arpa, como aparece en algunas imágenes de Santa Cecilia. El arpa existía. Los asirios, los babilonios, los egipcios tenían arpas, pero no con esa arquitectura de esta arpa con la cual se ha representado a Santa Cecilia. No solamente eso, es que aparecen unas imágenes de Santa Cecilia donde ella está tocando y está viendo unas partituras que le están mostrando unos serafines y querubines, unas partituras. O sea, imagínense esos serafines, estos querubines como un angelical atril, donde aparece toda la nomenclatura musical que conocemos hoy día. Pues, mis queridos amigos, eso no existía cuando Santa Cecilia, porque esa nomenclatura musical es inventada por Guido d'Arezzo ya en el siglo XI. Por otro lado, las mujeres, les decía antes, que no podían cantar en las iglesias. Estaban vedadas porque la actividad musical era considerada de libertinaje. Toda una serie de imprecisiones históricas que uno le llama la atención. Es como que si ustedes vieran una imagen de Simón Bolívar montado arriba de una Hummer o de un tanque de guerra. Eso no puede ser porque no hay correspondencia histórica. Fíjense que dentro de estas imprecisiones históricas recuerdo que en el año 1987 Alberto Calzavara, músico e historiador, con el apoyo de la Fundación Pampero, escribe un trabajo o publica un trabajo de él donde aparece que el himno nacional, a quien siempre se dijo letra Vicente Salias, música Juan José Landaeta, resulta que demuestra Calzavara con documentos científicamente comprobables que la letra es de don Andrés Bello y letra de Lino Gallardo. Así pues, esas cosas que siempre nos han dicho de toda la vida, pero bueno, yo me pregunto, ¿qué importan las imprecisiones históricas si el himno nacional lo escribió Salias y Landaeta o Gallardo, Andrés Bello y Lino Gallardo? Recuerdo una caricatura que hizo Pedro León Zapata, un zapatazo que salían dos personas hablando y uno le decía al otro, siempre dije que nuestro himno es bello y gallardo.
para hacer esta asociación de lo que les estoy hablando. Pero ¿qué importa a vidas cuentas con estas imprecisiones históricas si Santa Cecilia, aunque no tocara ni palito, ni cuatro, ni charraca, ni nada, es la santa patrona de los músicos? De la misma manera, el himno nacional es nuestro himno nacional, amado y respetado, independientemente de quién lo haya compuesto. Cada 22 de noviembre celebraremos el día de Santa Cecilia. Y aquí en mi casa, donde hay tantos músicos, mis tíos, mis abuelos eran músicos, mi mamá era profesora de música, la nena Esteves, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos son músicos. Recuerdo que a raíz de ese inventario de músicos aquí en esta familia, mi mamá, la nena Esteves, un día dijo: chico, pero en esta familia no hay hueso sano, lo que hay es puro músico. Y sí recuerdo también otra cosa, y es que Santa Cecilia no es solamente patrona de los músicos, sino patrona también de los poetas, y recuerden que los poemas tienen musicalidad también. Y también es patrona de los ciegos. Me imagino la celebración que harían Ray Charles, Stevie Wonder, José Feliciano, el maestro Joaquín Rodrigo, autor del celebérrimo concierto de Aranjuez. Y yo quiero hacer una pequeña pausa para contarles otra anécdota personal de este día de Santa Cecilia. Cada 22 de noviembre, unos años atrás, el cuarteto recibía la invitación de la familia de Paul. La familia de Paul eran dos honorables damas, hijas del compositor zuliano Adolfo de Paul. Nos reuníamos en su casa, ellas tocaban la música de su padre, sentadas en el piano, aquel par de señoras, tocando aquella música a cuatro manos, el piano a cuatro manos. Y ahí la pasábamos realmente deliciosos. Y sirva este momento del Día de Santa Cecilia para recordar aquellos momentos con la familia de Paul y con María Cecilia, hija de Adolfo de Paul. Él le compone esta danza porque estamos en el mes de la zulianidad. Linda zuliana, aroma sutil que una flor dejó en ti, inspiración de un trovador que entonó tu canción, música de una lira que fue pulsada en noches tranquilas, poema escrito de un trovador que al mirarte de ti se prendó. Linda zuliana, qué bonita. Gracias, Santa Cecilia, por ser nuestra patrona, y a todos los músicos de mi país, el mejor de los deseos.